Amados hermanos, los saludo con la paz de Cristo, deseando que estén bien a pesar de estos tiempos difíciles. Quiero compartirles este tema que creo que es muy importante y está basado en el libro de Éxodo, en su capítulo número 8, versos del 20 al 24. Y el tema que vamos a exponer en esta ocasión se titula Dios tiene el control sobre el coronavirus. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en la cita que acabamos de mencionar. Dice: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo Jehová, que yo soy Jehová en medio de la tierra. Gloria a Dios. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, y mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas, de las moscas. Como se dan cuenta, amados hermanos, claramente nos dice quién es el que llevó esa plaga de moscas. Fue Dios. Fue Dios. Dios tiene el control sobre todo ser viviente. Es importante que nosotros lo sepamos y que no perdamos de vista eso. Dios tiene el control de todo ser viviente, pero aún de lo que no es viviente, Dios también tiene el control, y más adelante lo vamos a ver. Más adelante, en los versos 29 al 32, dice de la siguiente manera: Y respondió Moisés: He aquí al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana. Faraón habla con Moisés y le dice: esto es insoportable, la plaga de moscas. Es insoportable y quiero que te vayas con tu pueblo al desierto a servir a tu Dios. Y dice Moisés: yo oraré mañana. Y vean, hermano, lo que dicen las Sagradas Escrituras. Dice, repito, y respondió Moisés: aquí al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Dice la palabra, ni siquiera una mosca quedó. ¿Por qué? Porque Dios, así como las trajo, así las quitó. Y esto nos demuestra, hermanos, que Dios es soberano. Que Dios es soberano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar orando y estar pidiendo misericordia. Que no mande el virus sobre nuestra casa, que no mande el virus sobre nuestra familia. Esa es nuestra vacuna, como decía aquel hombre en algún lugar. Esa es nuestra vacuna, hermano. ¿Por qué dice Dios que nosotros no temamos? Porque Él tiene el control. Voy a dar un ejemplo muy claro, mis hermanos, nuevamente basado en la palabra de Dios. Y si usted gusta ir conmigo al libro de Jonás, en su capítulo número 1, en donde Dios muestra su control sobre los seres vivientes, de toda clase. En el capítulo 1, mi hermano, usted tal vez haya leído este pasaje, cuando Jonás es echado al mar,
Y cuando es echado al mar, mis hermanos, Dios prepara un pez. Pero lo digo yo con mis palabras, pero escúchelo como lo dicen las Sagradas Escrituras. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Por qué no lo devoró el pez? ¿Por qué no lo hizo pedazos? Porque Dios no se lo permitió. ¿Qué le parece? Pero aquí lo importante dice el verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez. El pez estaba atento a la voz de Dios. Cuando yo te diga, te acercas al barco. Cuando veas que arrojan a un hombre, te lo tragas, pero no lo deshagas. Lo vas a tener en tu vientre 3 días y 3 noches. Y después Dios le sigue dando órdenes al pez. Y 3 días después le dice Dios, ve y vomítalo en la playa donde yo te diga, no donde tú digas, donde yo te diga. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios tiene el control de todo ser viviente? ¿Da gloria a Dios? Más adelante, mi hermano, en este mismo libro de Jonás, Dios le habla a otro ser viviente, que es la calabacera. Y en el verso número 6, cuando Jonás se enoja y se va fuera de la ciudad para ver cómo suceden las cosas, dice el verso 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera. ¿Cuál es el detalle aquí, mi hermano? Que Dios hizo crecer a la calabacera en un día y la secó en un día. Está al control de Dios. Pero nuevamente este mismo capítulo 4 nos habla del control de Dios. Y está en el verso número 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Qué le parece? Dios le habla al gusano y le dice, ve a la calabacera, cómete la raíz. Cómete la raíz. Entonces dígame si Dios no tiene el control sobre todo ser viviente. Dígame si no tiene Dios el control sobre las plagas. Dios tuvo el control sobre la plaga de langostas, Dios tuvo el control sobre la plaga de ranas, Dios tuvo el control sobre la plaga de piojos. Es Dios el que hace todas estas cosas y Dios tiene el control sobre esta epidemia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Más adelante, hermano, en el Evangelio según San Mateo nos habla cuando el Señor Jesús se acerca a Pedro y le dice, Pedro, echa la red al mar. Y Pedro, experto, hermano, en las cosas de los marinos, le dice, Señor, ¿acaso no sabes que solamente se pesca de noche? Los peces no salen de día, Señor, pero en tu nombre voy a echar la red. ¿Y qué pasó, mi hermano? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dice, Señor, en tu nombre voy a echar la red. Y Pedro echa la red y, hermano, dice la palabra de Dios que las redes se rompían y se tuvieron que juntar 2 barcas. Aquí mi pregunta es, ¿quién le ordenó a los peces que se juntaran en ese lugar? Fue Dios el que hizo eso. Pedro, al ver esa maravilla, ¿qué es lo que le dice al Señor? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador y veo que tú eres todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Lo mismo pasa, hermano, con los demonios. Los demonios no se mueven solos, hermano. La palabra de Dios nos dice claramente, hermano, en el Evangelio según San Marcos, que cuando ellos se quieren mover de un lugar a otro, le tienen que pedir permiso a Dios. Este Evangelio de San Marcos, hermano, nos dice que cuando esos demonios salieron de aquel hombre endemoniado, le dijeron, danos permiso. Escúcheme bien, le dijeron, danos permiso de irnos a meter a ese hato de cerdos. Y claramente dice la palabra de Dios, y el Señor les dio permiso. Ellos no se mueven por su propia voluntad.
El coronavirus no se mueve por su propia voluntad, se mueve a la orden de Dios, se mueven bajo la voluntad de Dios. No es casualidad que el virus esté ocasionando estragos terribles en la ciudad de Nueva York. El siervo de Dios David Wilkerson, hace muchos años, en la visión que tuvo, dijo: Nueva York va a ser azotada por una plaga, y los bares se van a cerrar, y las iglesias se van a cerrar, y los lugares de juego y de distracción se van a cerrar. Dios ya tenía decretado esto. Dios ya tenía esta plaga preparada para Nueva York, para Italia, para España, para todos los países, incluyendo a México. Dios tiene el control de esto, hermano. No se le olvide. Dios tiene el control de esto. Dios es el que da permiso a todo ser viviente. ¿A dónde está la vacuna, hermano? La vacuna efectiva para nosotros. La vacuna efectiva, hermano, alguna vez ya lo mencioné, pero lo voy a volver a repetir. Está en el Salmo número 91. Claramente nos dice la palabra de Dios en el Salmo número 91 que tiene el control de esta pandemia. Y dice así la palabra del Señor Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién va a estar bajo la sombra del Omnipotente? El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué quiere decir esto? El que busca a Dios, el que se congrega, el que sabe que hay un Dios vivo, el que le busca con todo su corazón, el que sabe que hay un ser poderoso que mueve todas las cosas. Eso quiere decir este versículo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No todos confían en Dios. Algunos de nosotros, cuando tenemos una molestia pequeña, lejos de doblar nuestras rodillas, corremos al doctor. Ese no confía en Dios. Ese no confía en Dios. Cuando confiamos en Dios es cuando Dios actúa. Dice el verso número 3, Él te librará del lazo del cazador. Gloria a Dios. Y luego dice, de la peste destructora. Esto que estamos viviendo es una peste destructora. Pero dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Gloria a Dios. Él nos cobija debajo de sus alas y nos dice, arrímate a mí y no te va a pasar nada. Aquí está escrito, hermano. Esta es la vacuna. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Una epidemia es una pestilencia. Dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Lo que estamos viviendo hoy, muertos y muertos y muertos cada día. Esta es la mortandad que en medio del día está destruyendo. Y la mejor parte, hermano, de este Salmo 91 está en el verso número 7. Caerán a tu lado 1000. Tú los vas a ver caer. Caerán a tu lado 1000. Y 10,000 a tu diestra, a tu derecha. 10,000 van a caer. Pero el Señor dice, a ti no va a llegar, porque eres mi hijo, porque tú me buscas, porque yo te conozco. Tal vez haya personas que, entre comillas, digan que buscan a Dios, aunque no lo buscan. Y a esas personas el Señor les dice, hermano, es una palabra dura, pero está escrita, no te conozco, a ti no te conozco, pero a muchos de nosotros sí nos conoce. ¿A cuántos de los que me están escuchando Dios los conoce? Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Porque buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Y dice esta palabra, hermano, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Señor Dios. Mi hermano, estoy terminando el tema. Y recordarle que tenga confianza en Dios. Que tenga confianza en Dios.
Jesucristo el Señor, hermano, en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, verso 18, dice: yo tengo toda la autoridad, arriba en los cielos y abajo en la tierra, dice el Señor. Yo tengo toda la autoridad. Él es soberano, hermano. Dice que cuando hay un pajarillo que cae a tierra, hermano, Él se da cuenta. Él se da cuenta. Él sabe todas las cosas, hermano. Y le repito, Dios tiene, mi hermano, toda la autoridad y la potestad sobre el coronavirus. Solamente tenemos que buscarle y resguardarnos debajo de sus alas. No deje de congregarse, hermano. No deje de leer la palabra de Dios. Aquí va a encontrar la verdad y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Que el Señor le bendiga, hermano, y estemos confiados. Dios está con nosotros. Amén.